Saludos, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Continuamos con este estudio que estamos haciendo sobre religiones falsas, doctrinas, bueno, todo, denominaciones, todo lo que hay, ¿no? Hemos dicho que hay más de 4000 denominaciones y Cristo vino a traer la unidad. Vamos a despejar, estamos haciendo estos estudios en abierto precisamente para que todo el mundo se dé cuenta un poquito más, que le entre la verdad, sepáis que todo esto lo podéis cotejar siempre con la palabra de Dios, con las escrituras originales, y que veáis que estamos hablando la verdad de Dios, pura palabra de Dios. Algunos no estarán de acuerdo con algunas cosas, otros sí. Bueno, eso es normal, nos pasa a todos, pero que en esencia la base, la palabra de Dios es la que rige todo lo que decimos aquí en este canal y en nuestras vidas. Intentamos hacerlo y nos esforzamos por seguir a Dios, y tal como cuando le entregó el sacerdote Hilcías al rey Josías, cuando le entregó el libro de la ley que había encontrado Hilcías y se lo dio al escriba Safán, todo esto que sucedió, que empezó con esa reforma de Josías, queremos hacer esa reforma también nosotros en la iglesia de hoy, que está yéndose hasta estos lugares de prostitución, lugares de prostitución religiosa, de prostitución de la palabra, y que solamente van en busca de su propio egoísmo, su propio placer, y de shows, y dejando la palabra aparte porque la palabra es dura, y claro, para ellos no es imposible, ¿no? Es decir, no, todas las cosas son posibles para Dios. Solamente tienes que tener disponibilidad y entregar tu corazón a Dios, y verás cómo va. Entonces vamos a seguir donde lo dejamos. Dijimos que empezamos con las religiones, pero en orden de relevancia, ¿no? Hablamos del catolicismo, que hay mucho más que hablar, pero bueno, el catolicismo romano, y confrontamos. También hablamos sobre algunas sectas pentecostales, como hemos hablado en vídeos anteriores de los neopentecostales. Hablamos de los pentecostales unitarios, o de la unidad, como dicen ellos, para engañar al verdadero, digamos, de la iglesia de pentecostal. Hay que tener mucho cuidado con esta palabra. Yo soy pentecostal, cuidado con ello, o yo soy evangélico, yo soy tal, yo soy cual. Hay que tener muchísimo cuidado con saber lo que somos, sobre todo al decirlo a otros, porque lo pueden tomar por otra vertiente, ¿no? Entonces seguimos con lo del catolicismo romano, para seguir un poquito más, y hoy vamos a hacer unas pequeñas confrontaciones o diferencias con la iglesia evangélica. La iglesia evangélica de Pentecostés, la iglesia evangélica desde Génesis, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, con la palabra de Dios, la iglesia del Evangelio, de las buenas nuevas, de las buenas noticias, que culmina con el Evangelio de Cristo, evidentemente. Pero no solamente somos evangélicos para predicar el Evangelio de Cristo, somos evangélicos porque predicamos las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios, que es lo que significa evangelio. Y desde Génesis está la buena noticia de Dios, ¿no? Que Dios ya tenía preparado, y toda la Biblia es cristocéntrica, que está preparado el Salvador para nosotros, que estamos muertos en delitos y en pecados. Por lo tanto, desde Génesis 1.1 está hablando ya de Cristo. En el principio era el verbo, esto está en el Evangelio de Juan, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo, Jesús. Entonces,
Vamos a cotejar un poquito lo que era el catolicismo romano, lo que es el catolicismo romano, que sigue teniendo tantos adeptos por todo el mundo, y que ese hombre al que llaman papa, que mueve tantos y tantos millones de gente que ni se ha leído la Biblia, y van allí, le besan la mano y hacen de todo por él, y bueno, te empujan y todo por él, o sea, se llaman cristianos y se lían a tortazos a la primera que digas que ese hombre no tiene, ese hombre es un mentiroso, hombre, que no ves que os está engañando, él y todo el séquito que lleva a su lado. Pero ¿sabéis lo que cuesta eso? ¿Sabéis lo que cuesta un anillo del que lleva? Eso quita el hambre. Yo que sé, en cualquier país de África, del África, que es el peor continente que lo puede pasar, quita el hambre, o en cualquier otro sitio quita el hambre por un año, quita enfermedades a los niños, tienes para construir un hospital para el cáncer de los niños, en fin, y tú le llevas ahí con un orgullo las ropas con que te vistes, te pones así en señal de piadoso, en señal de que, pero ¿qué estás haciendo? Si de humildad tú no tienes nada, no te estoy criticando, te estoy advirtiendo, te estoy diciendo que si sigues a Belcebú, pues vas a cosechar moscas. Ve la verdadera palabra de Dios, a ver dónde dice el Papa, y luego me lo cuentas. O ve a ver dónde dice que la Iglesia tiene que tener una ciudad propia, que tiene que tener todo. Vosotros sabéis, yo he estado en el Vaticano, en Roma, y cobran hasta por entrar. Es una ciudad aparte de Roma. Está dentro de Roma, pero es una ciudad aparte. Y por entrar cobran. Tienen su propia guardia, no se rigen por las reglas de, como todos los demás, por las reglas del hombre, ¿no? Como Dios nos manda, que nos rijamos por esas reglas, si no van en contra de Cristo, evidentemente, pero ellos ahí, porque han cogido todo el oro que pertenecía al Señor y la Iglesia Católica. Solamente hay un pasaje en el que hay los tapices, bueno, de las caídas que tuvo Cristo, que los llaman ellos. Cada país, o sea, cada tapiz de eso quita el hambre en un país diferente. Eso te lo digo, lo he visto y sé lo que muchos orgullosos dicen, que orgullosamente es que la Iglesia Católica es la que más patrimonio tiene. Claro, pero lo que no tiene es el corazón para Cristo. Tienen el corazón para el Papa, para sus obispos, para sus curas de la Iglesia, que no digo que hoy en día, no estoy disculpando tampoco a los evangélicos, que los evangélicos hoy en día se han difuminado y están desechando toda palabra de Cristo, la mayoría, y los pastores que han venido, que se autodenominan pastores, cuando han visto la cesta de las ofrendas han dicho, cualquiera se pone aquí, no, yo aquí me quedo y vamos. Entonces han hecho un negocio y están haciendo negocios con la Iglesia evangélica también. Entonces vamos a hacer así a grosso modo un poquito, para que no seamos tan espirituales que podáis llamar, o súper espirituales o teólogos. Vamos a hacerlo para que todo el mundo lo comprenda, esto que es muy importante. Vamos a hacer una especie de cotejo entre el catolicismo romano y las iglesias evangélicas, evidentemente. La Iglesia Católica afirma que es la única y verdadera Iglesia de Cristo. Ya lo dijimos, ¿no?
alegando su existencia desde el inicio del cristianismo, cosa lo cual vemos que es incierta si vamos a la Biblia, porque la Iglesia Católica nació en el siglo IV, con Constantino, emperador de Roma, y nació de Roma, no de Pentecostés. La que nació de Pentecostés es la evangélica. Bien, los cristianos que seguimos el Evangelio de la palabra de Dios y de Jesucristo, se considera el catolicismo romano, esta iglesia se considera la iglesia que Jesucristo fundó. Mentira, porque si basan su existencia desde el cristianismo, ahí no había católicos. La Biblia no habla de católicos en ningún sitio. Habla de otras cosas, pero del catolicismo no habla. Entonces, esta iglesia católica es hereje, y luego podemos ver todo lo que dicen ellos, que si ellos tienen tal, tienen tanto, tienen cuánto, es la que más patrimonio tiene. Sí, ahora yo te digo, ¿de qué te sirve ese patrimonio? Porque tenemos en Apocalipsis, en Daniel, tenemos frases escatológicas, frases proféticas que están por cumplirse, que dicen que la gran ramera se sienta sobre una ciudad de 7 colinas. ¿Sabéis cuántas colinas tiene Roma? 7. ¿Dónde está el Vaticano? La sede central de la Iglesia Católica en Roma. ¿Quién es la gran ramera del Apocalipsis? Se consideran la iglesia que Jesucristo fundó y tienen en Pedro, en el apóstol Pedro, uno de los discípulos de Jesús, a su primer papa. Dime qué versículo habla la Biblia de ello. Dime qué versículo, dónde viene en las Sagradas Escrituras, dónde viene que Pedro fue o que hubo un papa, cualquiera. Después de Pentecostés, si hacemos un recuento histórico, después de Pentecostés, los cristianos se dedicaron a predicar el Evangelio hacia todo el mundo conocido, ¿no? Después de realizar un gran esfuerzo entre los judíos durante casi 2 años, las misiones cristianas, asistidas por los que estuvieron presentes en el día de Pentecostés, esto está en Hechos 2, versículos 9 al 11, se dedicaron a evangelizar a los gentiles, a nosotros, con los que no somos judíos, somos gentiles. Por eso, el judaísmo no es lo mismo que el cristianismo. Dejaos de meter símbolos judíos en nuestras iglesias cristianas. Continúo viendo menoras, continúo viendo banderas de Israel, continúo viendo estrellitas de David, que las llamáis, y es una estrella satánica, que es un sello de Salomón, que ya viene desde los tiempos mesopotámicos, para esoterismos, brujerías, y continúo viendo. ¿Por qué metes una menora? ¿Tú es que acaso celebras Hanukkah, celebras Yom Kippur o algo así? ¿Celebras alguna de las fiestas de los...? No, déjaselo a los judíos. Cristo ya cumplió con todo eso. Nosotros somos cristianos, no somos judíos. ¿Por qué traemos? Igual que a Pablo le estaban judaizando a la iglesia, que él cristianizaba, venían los judíos y diciéndonos, no, os tenéis que circuncidar. Pues si tienes una menora, circuncídate el prepucio también. Y en vez de que te den 100 euros del diezmo de la ofrenda, que te traigan una vaca o te traigan un cordero o un haz de trigo o de cebada. A ver qué dices a eso. Creo que nos estamos equivocando mucho. Y la iglesia evangélica
se ha difuminado tanto, ya hay 4000 denominaciones, pero que están, o sea, en guerra. Cristianos en guerra contra cristianos. O sea, el mal está dentro de la iglesia, no está fuera. Entonces, yo creo que esto es muy importante lo que estamos hablando para todo ello. El ejemplo misionero que tenía la iglesia, los cuales los que estaban presentes en el día de Pentecostés se dedicaron a evangelizar a los gentiles. Pablo, por antonomasia, fue el apóstol que se dedicó a los gentiles, tuvo un gran ardor misionero, ¿no? Un ejemplo de esto se encuentra en la propia iglesia de Antioquía, que fue la que envió a Pablo y a Bernabé. Hasta entonces las iglesias eran autónomas, no tenían ninguna forma de gobierno eclesiástico, eran guiadas y orientadas por el Espíritu Santo, el Consolador prometido por Jesús, respetaban las orientaciones de los apóstoles y no reconocían sobre ellas líder alguno que tuviese la incumbencia de representar a Cristo, como los católicos con el Papa, que dicen que es el vicario de Cristo, ya sea espiritualmente o ya sea administrativamente. Estos no reconocían, los verdaderos cristianos no reconocían sobre ellas líder alguno que tuviese la incumbencia de representar a Cristo, el papel atribuido al propio Espíritu Santo. Lo podemos ver en 1 Corintios 12:13, 2 Corintios 3:17, Gálatas 3:3, Efesios 1:3, 14, el versículo 14 también de Efesios 1, Hebreos 3:7 y 1 de Juan 5:6 y muchos más en los que podemos ver, ¿no? Muchas persecuciones comenzaron en contra de los cristianos, comenzando con el emperador Nerón. Fue en el año 54 después de Cristo, comenzó hasta el año 311, cuando apareció el Edicto de Tolerancia, publicado por Galerio, emperador romano de Oriente, en el cual reconocía que era una insensatez el perseguir a los cristianos, ¿no? En el 323, Constantino llegó a dominar todo el imperio romano. Una vez que el imperio de Occidente había caído, el emperador revolucionó la posición del cristianismo, hizo todo a su antojo, cambió el calendario, cambió fechas, hizo hasta cuando nació Jesucristo todo para llevarlo hacia él y para no quedar mal con los romanos, y sobre todo para atraer esos cristianos que estaban en auge, que podían haber barrido totalmente a Roma en todos los aspectos. Primero, este tal Constantino declaró la igualdad de derechos de todas las religiones. No sé qué derechos iguales podemos tener un musulmán y un cristiano, un judío o un cristiano, un hinduista o un cristiano, un taoísta o un cristiano. No podemos tener los mismos derechos. Hay diferentes deberes, hay diferentes derechos, porque ellos creen en dioses con D minúscula, dioses hechos de manos de hombres. Nosotros creemos en un Dios con D mayúscula, que es el Dios verdadero. Ellos no pueden tener las bendiciones que nosotros tenemos. Constantino reunificó y declaró la igualdad de derechos de todas las religiones, y después pasó a hacerles ofertas valiosas al cristianismo, construyéndole. De ahí se llevó todo hacia y delegó, diciendo que el cristianismo era la religión oficial, pero se llevó todo, claro, se llevó hasta el paganismo de la Iglesia de Roma.
empezó a construir las iglesias a los cristianos, los eximió de impuestos y hasta sustentaba a sus clérigos. O sea, en una palabra, los compró. Aquí es donde podemos colocar el inicio del catolicismo romano. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y mucha gente entró en la iglesia tan solo porque era la religión del gobierno, no porque creyesen en Jesús. Esos son los católicos romanos. Los verdaderos cristianos fueron marginados en realidad por no estar de acuerdo con tal situación. Formaron grupos separados que siempre marcharon paralelos con la iglesia favorecida y repleta de personas que buscaban intereses políticos y sociales. Con el transcurso de la historia, esos cristianos, por no aceptar tal situación, eran perseguidos por los otros cristianos y muchos de sus líderes tachados de herejes, cristianos contra cristianos. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Yo he visto iglesias, no te juntes con los de aquellas iglesias que son bautistas, no te juntes con los de aquellas que son metodistas. Eso lo he visto yo. O sea, están impulsando a cristianos contra cristianos. Tenemos en primer lugar el concilio de Nicea, celebrado en Asia Menor en el 325 después de Cristo, que fue presidido por Constantino, así como los otros concilios, que hay bastantes, que le sucedieron, estaban compuestos por todos los obispos, algunos de ellos nombrados por el propio emperador y otros que eran nombrados por los líderes religiosos de diversas comunidades. Con el transcurso del tiempo, el obispo de Roma llegó a ejercer autoridad sobre los demás. Esto es lógico por el hecho de hallarse en la antigua capital del mundo, que era Roma. La palabra papa, nombre que le daba el pueblo romano, pasó a designar el nuevo oficio del obispo de Roma. Papa. Vino el concilio de Constantinopla. El concilio ecuménico, cuidado con esta palabra también muchas veces, el concilio ecuménico de Constantinopla consagró oficialmente el apelativo de católica aplicado a la Iglesia. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Lo habéis oído alguna vez, ¿verdad? Muchos hemos sido en nuestra infancia, sobre todo aquí en España, que era católica, nos daban el catecismo en el colegio porque era obligatoria la religión católica, era una de las asignaturas obligatorias y si no la aprobabas no pasabas de curso. Y te daban un catecismo que tenías que leer, aprender de memoria, bueno. Y entre ellos estaba eso. Decidme en qué credo está esto. Creo en la Iglesia, decían en la Santa Madre Iglesia. Cosa que ya explicamos que cómo vamos a ser la madre y vamos a ser la esposa de Cristo. Somos nuestra propia madre, yo creo, no lo sé, pero bueno. Decían, creo en la Santa Madre Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Cuidado con la frase apostólica, estas iglesias que ponen cristianos apostólicas, cuidado también porque tienen doble fondo. Reformadas también hay doble fondo, en ecuménicas, carismáticas. Cuidado con esas palabras también, que es lo que digo sobre pentecostales, cuidado con las palabras, cómo las decimos y en qué sentido y a quién lo decimos. Esta frase fue insertada de ahí en adelante en el símbolo de la fe. La Iglesia ortodoxa y las iglesias reformadas hoy en día también admiten esa calificación. La Santa Madre Iglesia o la Iglesia simplemente, creo que la
Iglesia es una santa, católica y apostólica. Aparece el primer papa. En Roma muchos obispos, pero el primero en sustentar y defender su autoridad, ejerciendo el derecho de imponer sus órdenes a los obispos de todas partes, fue León I, en el año 440, siglo V, cuando aparece el primer papa. Muchos dicen que era Constantino. No, Constantino era emperador. El cual, a partir del 440, el cual puede ser considerado el primer papa del catolicismo romano. Pedro, lo que dicen los católicos, Pedro ni siquiera fue obispo de Roma. ¿Cómo va a ser papa? Pedro no fue ni siquiera obispo. No existe ninguna referencia digna de aceptación que nos hable de otros papas anteriores que hayan ejercido esta función. Entonces, León I, primer papa del catolicismo romano, se mezcla el paganismo en la Iglesia católica. Después de Constantino, el cristianismo comenzó a asimilar prácticas paganas. Esto pasó porque muchos paganos entraron en la Iglesia sin conversión y ejercieron gran influencia en el culto. Yo qué sé, como hay muchas iglesias que dejan entrar a gente que tiene posibles. Os voy a poner el aire, voy a poner nuevos bancos, voy a poner los instrumentos, el audio, el vídeo, y le meten en el consejo pastoral. Pero estás bautizado, has entregado tu vida al Señor, eres cristiano. No, pero hago lo que quiero porque tengo pasta. Pues más o menos sucedió algo así. Paganos pudientes entraron en la Iglesia, y no pudientes algunos también, sin haberse convertido, y ejercieron gran influencia en el culto. Esos eran los pudientes. Después de Constantino, así entró el paganismo, otra forma de paganismo en la Iglesia católico-romana. Después de Constantino, el cristianismo comenzó a asimilar prácticas paganas. Esto pasó por lo que estamos hablando. El culto tributado a los santos y la adoración o veneración, como dicen ellos, que es lo mismo. Yo no adoro, yo venero, pues me da lo mismo que lo mismo me da. La adoración de los mártires, de otros hombres y mujeres famosos, llegaron a tener plena aceptación. Se crearon rituales que eran una mezcla de ceremonias paganas heredadas de diversas religiones anteriores y de ceremonias sacerdotales del Antiguo Testamento. Estaban mezclando. Por eso se siguen en muchas iglesias vistiéndose tal y como se vestían los sacerdotes antiguamente, que lo podemos ver desde el orden arónico, como Dios les manda que se tenían que vestir, pero Cristo ya cumplió eso. Ya la ley mosaica no existe. Ya no tenemos sacerdotes. Yo no pertenezco como rey sacerdote que soy, que Cristo me ha hecho rey y sacerdote, Apocalipsis 1:7. Yo no soy sacerdote del orden arónico, soy sacerdote del orden de Melquisedec, del orden de Cristo. Cristo viene de Melquisedec, del orden de Melquisedec. Esa es sumo sacerdote por la línea descendente de Melquisedec, no de Aarón. ¿Por qué os seguís poniendo esos ropajes que sí tienen un significado, pero para los judíos, para los cristianos no? ¿Vale? Entonces estamos volviendo a la ley otra vez. Estamos judaizándonos nosotros mismos.
los católicos romanos lo están haciendo. Para los funerales, por ejemplo, se ponen ciertos hábitos, cuando van por la calle, otras. Ahora ya hay muchos que ya se visten de paisano, como digo yo, pero llevan el alzacuello, o llevan una distinción de que es sacerdote. Es como si yo, si fuese pastor, pues yo qué sé, me pongo unos manguitos aquí de cuando me voy a la piscina para que vean que yo soy pastor. Todos con un pececito, o con una cruz, o con un simbolito, para que vean que yo soy pastor. Entonces, esos son ceremonias sacerdotales sacadas del Antiguo Testamento, cosa que en la iglesia evangélica no existe. Sí, hay la iglesia anglicana, presbiteriana, muchas iglesias que se llaman evangélicas, que están en esto. Por eso yo te digo que cuidado con el evangélico, la iglesia evangélica, que trata de decir que somos evangélicos a partir de la Reforma, porque ahí ya está todo podrido. Y los protestantes son una rama de la iglesia católica. Hay protestantes que, ¿de qué? Si crees en Cristo, crees en Dios, en la iglesia primitiva, vuelve a las sendas antiguas y déjate de tanta tontería y parafernalia como tienen las otras iglesias. Trata siempre de predicar con mansedumbre, con amor, pero con autoridad y con poder. Siempre para que el Espíritu Santo esté en ti y que tú seas un canal de bendición para esa gente que no conoce, o que conoce pero cree que lo otro es mejor o que es lo principal. No, lo principal es Cristo. Y eso es la razón de ser y de este estudio también, evidentemente, para que vosotros podáis entregar a los demás. Los santos comenzaron a ser considerados algo así como pequeñas divinidades, cuya intercesión era valiosa delante de Dios. Los santos. ¿No dice la Biblia que el único que puede intermediar ante Dios y ante el hombre, ante Dios, es Jesucristo? Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué santos? Luego, los católicos con la Virgen María la tienen como intercesora, pero cuando ella misma dijo que era inferior. Pero, ¿qué clase de estudios estáis dando? ¿Os pegáis un montón de años en el seminario para luego mentir a la gente? Hay en la rama evangélica también pastores que saben, pero que están mintiendo. ¿Por qué? Pues porque ellos están cobrando sin trabajar. No, yo trabajo en la obra de Dios, ¿qué más quieres? Estoy las 24 horas. Yo también, pero yo me gano con estas manitas el sustento. Y estoy 24 horas en la obra del Señor. Pablo también lo hacía. Pablo, plantador de iglesias, pastor, donde los hubiera. ¿Y qué hacía? No pedía nunca para él nada. Al contrario, se dedicó a hacer tiendas de campaña para ganarse la vida. ¿Entendéis, pastores? ¿Entendéis, curitas? ¿Entendéis ahora, todos aquellos que queráis vivir del Evangelio? La palabra de Dios no se comercia. Si tú predicas y estás cobrando, no, yo es que cobro porque soy pastor y yo también lo soy, no he cobrado nunca, llevo 30 años. Más. Pero bueno, pongamos 30. A raíz
de todo esto, la intercesión ante Dios de los santos, surgió también la adoración, la veneración de reliquias, de objetos, esas patitas de conejo, esas herraduras para arriba, los elefantes con la trompita para arriba, los pececitos en el coche para que nos libre, supersticiones, una cruz para que me libre donde vaya, supersticiones, ponte lo que quieras, si es igual, a mí me da lo mismo, pero no te lo pongas como una superstición y no te pongas objetos que son paganos, como la estrella de David, por ejemplo. Pero se crearon rituales que eran una mezcla, como ya os digo, de ceremonias paganas. Entonces, de ahí los santos comenzaron a ser idolatrados y tomados como intercesores. De ahí surgió la adoración a las reliquias, a los objetos y aún hasta lugares. Aquí se apareció la Virgen, y todo el mundo adorando. Señor, antes del año 500 el culto a la Virgen María ya había triunfado. El paganismo romano tuvo gran influencia en la formación del culto católico, por eso lo llama católicos, apostólicos y romanos. Cuidado, porque apostólicos no eran. Si hubieran predicado lo que los apóstoles, se habrían rebelado contra la Iglesia de Roma, ¿no? Pues el paganismo romano tuvo total influencia en la formación del culto católico. Vamos a ver lo que hemos dicho, las diferencias existentes entre la Iglesia católica y la Iglesia evangélica. Podríamos hacerlo con otras iglesias, pero como son las dos mayoritarias, vamos a ponerlo así, ¿no? Y como pertenecemos, según algunos, a la Iglesia evangélica, porque predicamos el Evangelio, predicamos las buenas nuevas, bien, la Iglesia católica enseña que la lectura de la Biblia es peligrosa para los indoctos. La Biblia no se vendía. Entre los católicos no podían tener Biblia, porque sabían la verdad. No, tú eres un indocto, tú no puedes leer la Biblia. Pero tengo una carrera en teología o en... No, pues entonces aquí en la iglesia a servir y... Pero si yo vengo todos los domingos a la iglesia, no, pero tienes que hacer... Vete al seminario y entonces... Pero hasta las misas las decían, hasta hace bien poco, las decían en latín para que no te enterases de nada. Pero querían que fueses a la iglesia. Ellos querían acólitos en la iglesia, como muchas de las iglesias evangélicas hoy en día, que tienen acólitos, no discípulos. Se reúnen con los 4 o 5 matones que ni siquiera saben quién era Salomón, y ellos son los que hacen y deshacen. ¿Por qué? Porque le hace falta a algún enano intelectual que tienen como pastor para que le protejan. ¿Pero quién te va a proteger? Somemo, si no tienes a Cristo, eres vulnerable. Llevando el Espíritu Santo. Salmo 27, ¿de quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pero estos pastores de hoy en día, muchos de ellos no sé de dónde han salido, que dicen que tienen la unción del Espíritu Santo, pero no saben las Escrituras o no saben entenderlas.
se reúnen de acólitos, no hacen discípulos, los preguntas algo, no saben responderte, te pisan, no te dan los buenos días, y lo que es peor, no te discipulan ni te enseñan nada sobre Dios y su palabra. Pero volviendo a la Iglesia Católica, que decían que la Biblia era peligrosa para los indoctos, cosa que están tomando ahora también estos. También decían que nadie debería atreverse a interpretar la Biblia de manera contraria a la interpretación católica o sin el asentimiento de las autoridades eclesiásticas católicas. Vale, vaya tela. Aceptan como canónicos, como inspirados, libros del canon alejandrino, que no fue inspirado por el Espíritu Santo, del canon alejandrino, que no constan en el canon hebreo, que son los inspirados por el Espíritu Santo. Son los libros que llamamos deuterocanónicos, que las Biblias evangélicas no tienen, solamente tienen la Biblia católica, romana. La Biblia de Jerusalén, la Biblia del Oso, todo lo demás es igual que nuestras Biblias, la verdadera. Pero han puesto que sí, libros de Tobías, Judith, Macabeos, bueno, libros tomados del canon alejandrino, que no son inspirados, ¿vale? Veneran y aceptan otras cosas además de la Biblia, que son las tradiciones. Pablo ya nos advirtió, tradiciones de hombres y fábulas de viejas, desechadlas. Las enseñanzas, venera las enseñanzas de la propia Iglesia Católica y de sus concilios, y veneran, dicen, que las declaraciones del Papa son infalibles. O sea, aquí tendremos ahora, ahí fuera, 35 grados. Es temprano, es por la mañana, pero hay 35 grados. Llegaremos a 40, 45. Pero si el Papa dice que está nevando, es que está nevando. Es que es infalible, el Papa es infalible. Pedro ni siquiera fue obispo de Roma, no pudo ser Papa. Ahora, vamos a ver lo que la Iglesia evangélica, en contra de lo que dicen los católicos. A ver, los católicos recomendaban que la lectura de la Biblia era peligrosa para los indoctos. Los evangélicos recomendamos a todos la lectura de la Biblia, no solo la lectura, sino la meditación, la oración, el estudio y la vivencia de esa palabra. En la Iglesia evangélica se reconoce que no se necesita sabiduría intelectual para entender las verdades fundamentales de la fe cristiana, porque Cristo, su Espíritu Santo, nos las pone dentro. Luego nosotros tenemos que hacer nuestra parte para seguir estudiando y seguir haciendo lo que sea. Aceptamos Deuteronomio 6, 9. Esto creo que ya lo dijimos ayer, ¿no? Deuteronomio que dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, las hablarás a tus hijos y de estas. Creo que sí, lo dijimos ayer. Bueno, aceptamos Deuteronomio, que dicen que no aceptamos eso. Sí, Deuteronomio 6, 9 está en nuestra Biblia y lo aceptamos como verdad. Consideramos la Biblia como única regla de fe y práctica de la vida cristiana, al contrario que los católicos, que lo que hacen es creer al Papa más que a la Biblia. Sí, Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Papa te dice, no, tú no lo puedes todo. Tú, si no vienes aquí y me cuentas todo y te confiesas, yo tengo que perdonarte para que tú... Pero tú, ¿quién eres para perdonar pecados? Alma de cántaro.
anda, quítate el huito ese que tienes ahí en la cabeza, quítate todas las joyas, véndelas y dáselas a los pobres, como Jesús hizo al joven rico. No te lo quieres quitar, ¿verdad? ¡Ah! Te pesa más la codicia. La Iglesia Católica dice que es la única verdadera iglesia y que fuera de ella no hay salvación. La Iglesia Evangélica nos basamos únicamente en la palabra de Dios, donde la salvación está en Jesucristo, en la gracia de Dios. Los católicos dicen que la Iglesia fue fundada sobre Pedro. Esto se basa en Mateo 16, 18, donde Jesús afirma, bueno, tienen la conversación que dice, tú eres Petrus o Cefas, que significa piedra, o guijarro pequeñito, y dice, tú eres Petrus, y sobre esta Petra, refiriéndose a él, a Jesús mismo, Petra significa una inmensa roca. Tú eres Petrus, una piedrecita, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Pedro tuvo el privilegio de ser la primera piedra, el primer guijarrito que se puso sobre el fundamento, sobre la roca de Jesús. Jesús es la roca, es el fundamento de la iglesia, no Pedro. Pedro, no me estoy metiendo contigo, todo lo contrario, de verdad. Voy a hablar contigo mucho cuando nos encontremos cara a cara, porque de verdad que eres digno de ser estudiado y de ser, ojalá llegase yo a ser, vamos, la 10ª parte que tú. Entonces, esto que estamos diciendo, de que lo fundan sobre la roca, sobre Pedro, dice ser apostólica esta iglesia, ¿no? Pero la fundan sobre Pedro, al ser apostólica, por eso digo que cuidado con muchas palabras apostólicas, ecuménicas, pentecostales, protestantes, progresistas, todo eso, mucho cuidado, porque lo ha agarrado el diablo también, y el diablo hace lo que los chinos, nada más que imitar. Tú sacas una cosa, sacas un coche y enseguida hay una réplica china, sacas un reloj y enseguida hay una réplica china, quizá mejor y más barata, pero en este caso no hay nada mejor que Cristo. En la Iglesia Católica dicen que es la única que tiene las señales de la verdadera iglesia. ¿Qué señales? Si no tenéis más que paganismo. En la Iglesia Evangélica lo que se compone de todos los que están unidos en Cristo por una fe. Vive como el Hijo de Dios y el Salvador de todos los pecadores, sin más intermediarios. Eso es lo que creemos también nosotros. Y creemos que Jesús es el fundamento y la cabeza de la Iglesia, sin lugar a dudas. Creemos que Jesús es el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, la doctrina de la Iglesia Católica, que dice ser apostólica, fundada por Pedro y predica sus doctrinas basándose en el hecho de haber sido fundada por Pedro y por otros apóstoles, se dicen apostólica. No. Aceptan doctrinas basadas en interpretaciones de los padres de la Iglesia, de los papas y de sus concilios. Eso no puede ser una iglesia de Cristo. La Iglesia Evangélica las doctrinas cristianas y apostólicas son las de la Biblia. Lo que los apóstoles enseñaron para que fuera doctrina de la Iglesia consta en la palabra de Dios.
Por eso digo mucho cuidado con lo de apostólicos, porque los católicos se llaman apostólicos, ¿vale? Por eso cuando veáis una iglesia que pone apostólica, cuidado, cuidado. Vamos a exponer una lista de doctrinas para que veáis una pequeñita de lo que predicaron los apóstoles y que la iglesia católica ha modificado. Los apóstoles predicaron que Cristo es el fundamento de la iglesia. 1 Corintios 3:11. No estoy hablando yo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:21 y 22. Cristo es el único mediador. 1 Timoteo 2:5. La iglesia católica ha modificado estas y otras doctrinas, por eso no se puede llamar apostólica. Pero hoy en día hay muchas que se llaman apostólicas, sin serlo. No se pueden llamar apostólicas por el solo hecho de su antigüedad. Además de esto, creó y agregó muchas otras doctrinas y dogmas nuevos. Por ejemplo, el comienzo del papado en el año 380 después de Cristo. La veneración o adoración de reliquias a partir del año 400. La doctrina del purgatorio, año 600. La canonización de los santos, a partir del año 1000. El sacrificio de la misa comenzó en el 1100. La transubstanciación, de que convertían el vino y el pan en sangre y cuerpos reales de Cristo. La transubstanciación, 1215. Los 7 sacramentos, si no, no eres salvo. 1215. La confesión auricular, 1216. La venta de indulgencias, madre mía, eso sí que... 1517, cuando comenzó la Reforma. La Reforma de Lutero, La tradición, 1546. Autorización de los libros apócrifos en la Biblia fue en el 1547. El credo del Papa Pío IV, que introdujo nuevas doctrinas, fue en el 1560. La Inmaculada Concepción de María, o sea, que María fue... Bueno, ya conocéis el tema. 1854. La infalibilidad del Papa, 1870. Y la Asunción de María, 1954. En pleno siglo XX pone la Asunción de María. Después de 2000 años de que Jesucristo fue ascendido, hace la Ascensión de María para poner trabas y para que las personas no sean salvas, crean en estas cosas en vez de otras. Vamos a hacer un inciso y vamos a dejar un momentito y seguiremos con esto que es muy importante, y vamos a dejarlo aquí. Tomamos un refrigerio, que está empezando a hacer mucho calor, y seguimos. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora os esperamos. Que Dios os bendiga.